Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos de nuevo con el programa Caminamos Contigo. En esta mañana, como muchas veces, tenemos un invitado especial y queremos tratar, como siempre, temas que nos compiten, temas que realmente nos interesan. Usted, querido oyente, nos puede ver por Facebook en vivo. También estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos también en Spotify, así que hay muchas formas de escucharnos y de volver a escucharnos. Si hoy no te da el tiempo o escuchaste por ahí del programa, entonces puedes volver incluso al podcast de ZP30 y puedes vernos. Y ahora mismo usted puede encontrarnos bajo la página de Consejería ZP30, donde nos va a encontrar con la parte Caminamos Contigo. Nuestro número de consejería es 0984 777707. En ese número, en hora de oficina, usted puede comunicarse si quiere pedir un turno. Inclusive si usted quiere un culto en su estancia, usted quiere en su comunidad, usted necesita una visita personal, también lo hacemos. Así que ese número vamos de vez en cuando a repetir y usted puede comunicarse en ese número para cualquier consulta. Bueno, hoy estamos con el doctor Flavio Florentín, algunos o tal vez muchos aquí conocido para ellos, con un tema de vivir el fin de año con propósito. Añadimos ahí con fe, gratitud y buena mayordomía. Eso sabemos que aquí estamos con varias culturas, vamos a explicar un poco más de eso, pero antes que nada, bienvenido Flavio. Doctor, me gustaría que usted se presente porque este programa se escucha en todo el mundo por vía los medios que hay hoy, ¿verdad? Entonces, la gente que no te conocen, usted fue mi profesor, yo te conozco bien, pero hoy no es para examen. Hoy Bueno, doctor, bienvenido, y si podrías presentarte un poco tu familia, ya hay nietos, me imagino. Gracias, muy buenos días, Enrique, y buenos días también para la audiencia. Un placer de estar aquí contigo y también con la audiencia para compartir realmente esto que es bueno que lo pensemos y que por lo menos lo analicemos y lo meditemos, ¿no? Como vivir un fin de año, un inicio de año con propósito. Bueno, como tú dijiste, soy Flavio Florentín. Mayormente me he ocupado en los últimos 35, 36 años como docente en el Instituto Bíblico Asunción, enseñando mucha Biblia. Aparte de ser docente en el IBA, siempre con mi esposa nos hemos ocupado de ser pastores en una iglesia. La última iglesia que estuvimos pastoreando por 19 años, por la gracia de Dios, hemos entregado a una nueva pareja pastoral este junio pasado. Tenemos una familia muy bonita con 3 hijos, una hija mayor ya casada y después 2 varones en la casa todavía. Como es una tendencia, hoy en día a los varones les cuesta a veces salir de la casa. Todos estudiando, aún no hay nieto, estamos ahí en la dulce espera también, ¿verdad? Bueno, como siempre, para los padres que tenemos hijos casados, el tener un nieto, tengo una colega que tiene una ansiedad mayor que yo esperando un nieto, ¿verdad? Y que no llega. Pero en eso hay que ser prudentes, no hay que molestarle a los hijos con eso porque cada pareja, cada familia tiene su tiempo, ¿verdad? Sí. Y bueno, en eso nos hemos ocupado. He trabajado también en radio, en comunicación. En mi juventud estuve aquí en ZP30 años atrás. ¿En serio? Sí, un verano, cuando éramos aquí en ZP30 una emisora humilde, ¿verdad? Ahora bueno, hay muchos, gracias a Dios, muy buenos recursos tienen ahora, técnicos y humanos, ¿verdad? Sí, procuramos ser humildes, doctor, pero la institución es muy buena, ¿verdad? Muy buena, qué bueno eso. Y para la gloria de Dios, ¿verdad? Sí, porque totalmente. Creo que a través de este medio, ya en aquella época en que estuve muy poquito, 3 meses en unas vacaciones de verano de mis estudios bíblicos, estuve aquí ayudando un poquito en la parte de locución también, ¿verdad? Sí, muchos te conocen, me imagino, de parte de Obedira también. También. Estuvimos trabajando en Obedira por muchos años, parte en el comité y después también
en la parte directiva por algunos años, ¿verdad? Bueno, ese es un poco mi peregrinaje. Estoy casado, felizmente casado con Marta. Cumplimos 36 años juntos, ¿verdad? Estamos muy contentos, muy felices, ya iniciando un periodo de jubilación que nos permite pues tener mayor libertad para compartir un poco experiencias, ¿verdad? Porque creo que en esta época lo que con mucha más autoridad podemos compartir con la audiencia, con los hermanos, con los pastores, es lo que hemos vivido, la experiencia y en qué cosa podemos decir, en esto aprendimos, en esto hemos cometido errores, aquí fracasamos y no cometan los mismos errores ustedes, algo así, ¿verdad? Bueno, en eso estamos, es un poco nuestro peregrinar. Qué bueno, me gusta escuchar eso. Y sí, nosotros estamos en lo mismo, estamos, 31 años de casado. Y realmente es parece que no dije mi nombre todavía, pero me conocen ya bastante en el programa, soy Enrique. Y doctor, habíamos pensado mucho en qué tema así antes del fin de año. Y aquí, para entender un poco el panorama, aquí en el Chaco convivimos con varias culturas. Mi jefe siempre habla de la cultura caliente y fría, ¿verdad? Habla de los menonitas y de los alemanes y de los no menonitas, vamos a decir, ¿verdad? Pero entre eso hay culturas indígenas, de los aborígenes, están los latinos, como lo llamamos comúnmente los paraguayos acá, aunque todos somos paraguayos. Bueno, y habíamos pensado en un tema. Y están los brasileros también. También, ¿cierto? Sí, están los brasileros, están varias etnias indígenas y están los latinos y estamos... y parece que los brasileros se aumentan mucho también últimamente. Sí, y ahora con esa vía que se está haciendo acá de Mercosur va a aumentar mucho todavía. Entonces... el fin de año, cada fin de año es diferente para las culturas. Te comento un poco en mi cultura alemana, tenemos muchos oyentes alemanes también, de habla alemán. Navidad siempre es un tema de comprar regalos, ¿verdad? Y últimamente se escucha mucho de eso, yo tengo que comprar para fulano, y gastan millones muchas veces, tienen para gastar, pero... Y muchos, aunque no tengan, lo gastan porque quieren conformarse con todo el mundo y que tienen que regalar. Hay un espíritu de regalar. Ahora, en las otras culturas, eso no es tanto el tema, pero sí el tema es cómo administro mi dinero, cómo puedo vivir un fin de año con propósito. Entonces, esa va la primera pregunta, doctor. ¿Cómo yo puedo vivir ese fin de año? ¿Qué significa eso de quiero vivir este fin de año con no solamente esperar lo que me viene, ¿verdad? Sino ya de entrada yo quiero vivir con propósito? ¿Cómo podríamos explicarle eso al oyente? Desafiante el tema, ¿verdad? Desde donde uno lo quiera mirar, ¿verdad? Sí. Yo creo, ¿verdad?, que para cualquier cultura la llegada de un fin de año y el inicio de un nuevo año representa una excitación especial, ¿verdad? ¿No es cierto? Una excitación especial, así. ¿Verdad? Parece que nuestras emociones se predisponen para la alegría, ¿verdad? Para el gozo. Ojo, entre paréntesis, que hay personas que realmente no quieren enfrentar un fin de año. Sí, escucho eso. Porque están solas, ¿verdad? Están solas, no tienen con quién compartir la alegría, porque la alegría es una experiencia humana que se comparte, ¿verdad?, con otros, ¿verdad? Sí. Ya sea cónyuge, familia extendida, hijos, parientes, amigos, ¿verdad? Pero cuando tú estás solo es un problema aparte. Eso vamos a dejar a los psicólogos que nos ayuden cómo ayudar y enfrentar desde la soledad una experiencia de fin de año. Pero lo que nos ocupa a nosotros hoy es cómo enfrentamos un fin de año que nos causa ansiedad, ¿verdad? Por un lado, y a veces preocupación también. Porque esta época es una época en donde queremos quedar bien con todos, ¿no es verdad? Así es, ¿verdad? Queremos quedar bien con todos. Está muy bueno eso también, porque en esta época a veces las personas que pelean, inclusive familiares que pelean, en Navidad se encuentran, se olvidan todos, se abrazan y esperamos febrero para volver a pelear, ¿verdad? Pero en este tiempo hacemos una pausita. ¿Cómo enfrentamos un fin de año que nos causa ansiedad y preocupación? Y se agudiza esa ansiedad y esa preocupación
cuando de repente no tenemos las condiciones, a veces financieras, para enfrentar de la manera como quisiéramos y quedar bien con todos. Porque hay que reconocer, ¿verdad? Se va imponiendo de a poco, porque fíjate vos que aún los comercios iluminan, presentan ofertas, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda gastar inclusive lo que no tiene, ¿verdad? Sí, y ahí se presenta una cosa, no solamente la ansiedad es una cosa personal, sino también el entorno en el cual vivimos nos predispone de una manera muy intensa con eso. Ahora, ¿y cómo enfrentar eso? Sí. ¿Cómo ser conscientes de no arrastrarnos por esa corriente, ¿verdad? Sí. Que nos puede llevar a situaciones un poco complicadas en nuestras emociones y también en nuestras finanzas familiares, diríamos, o personales, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que realmente es una situación tensa. ¿Por qué razón? Como dije al principio, queremos quedar bien con todos, ¿verdad? Y es bueno eso, ¿verdad? Estad en paz con todos, dice la Biblia, ¿verdad? Y mayormente con los de la familia de la fe, dice, ¿verdad? Pero ojo, estar bien y quedar bien con todos no necesariamente pasa por tener que obsequiar a todos, ¿verdad? Claro que podemos obsequiar, pero no necesariamente obsequiar cosas muy costosas que nos cuestan y que no podemos. Ahí ya entramos en el punto de querer aparentar, ¿verdad? ¿Qué es aparentar? Hacer aquellas cosas que con las cuales realmente no estamos en condiciones, pero forzamos nuestra situación familiar para aparentar que tenemos y quedar bien con el otro, y entonces hacemos tales o cuales regalos, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cómo administrar todas esas cosas? Tenemos muchas cosas para conversar. Sí, realmente, doctor, el tema es que lo que he escuchado varias veces, bueno, hay que reconocer en cierta cultura hay una riqueza, hay dinero, entonces... Hay finanzas para hacer eso. Ese por un lado, pero por otro lado, el que va a recibir el regalo tiene todo. También no falta nada, porque ese es un punto también. ¿Qué le voy a regalar? Porque tiene todo y no sé qué le voy a regalar en esta época, dice, ¿verdad? Es un punto importante. Fíjate vos que algunas culturas inclusive han desarrollado un método, por ejemplo, del Kit Card, dice, ¿verdad? No sé si conoces eso, ¿verdad? Que son tipo una chequera así, qué sé yo, de un valor menor, ponele, qué sé yo, 20, 30, ponele acá en dólares estoy hablando, pero en nuestro país podemos hablar de 100 o 200,000 guaraníes y hacen eso. Entonces, pero la cosa es que también eso es un envoltorio pequeño. Fíjate, envoltorio pequeño, ¿verdad? Y en esta época parece que también, ya sea en las películas o en las promociones, vemos que los regalos tienen que ser grandes, ¿verdad? ¿No es cierto? Envoltorio luminoso y grande también, ¿verdad? Y lo grande y lo voluminoso siempre es costoso también, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que a veces una pequeña tarjetita nomás no pega, nos queda bien como para quedar bien y poder hacer un gran regalo, ¿verdad? Pero lo que debemos preguntarnos, ¿es tan necesario eso para quedar bien? ¿Es realmente necesario, necesita eso esa persona o qué necesita esa persona? De pronto puede ser que esté necesitando otra cosa, ¿verdad? Que realmente un gran regalo, ¿verdad? De repente necesita tu presencia. Tal vez eso, ¿verdad? Porque un detalle que yo digo, nadie recuerda para febrero o marzo quién le regaló esta cosa. ¿Por qué? Porque repitamos lo que estamos diciendo. Tiene todo esa otra persona, ¿verdad? Tiene todo, y entonces vos le regalás algo que probablemente va a guardar también en su depósito de cosas, ¿verdad? que no va a usar, y entonces no recuerda. Otra cosa es si realmente tenemos personas que realmente están necesitando, que son carenciadas, y que a lo mejor vos le regalás a esa persona una pala, por citar un ejemplo. Yo no sé si alguien regaló alguna vez en Navidad una pala, ¿verdad? Pero capaz que le hace falta eso, ¿verdad? Hay que ser creativo en esto también, ¿verdad? De que si vos querés regalar a una persona algo que le puede ser de utilidad, hay que realmente pensar bien qué
le va a ser útil, ¿verdad? Ujú. Y cuando uno quiere regalar, si va a regalar y si tiene posibilidad de pensar qué realmente le va a beneficiar, en qué le va a ayudar. Ujú. El problema es que muchas veces nosotros hacemos esta experiencia de regalar en época de fin de año, pensando más bien en cómo me voy a quedar yo regalando, Ujú. ¿verdad? Un regalo que valga la pena siempre tiene que pensar qué necesita la otra persona, ¿verdad? Sí, y también, como usted mismo dijo, hay personas carenciadas, hay Ya, personas que realmente necesitan, sí, incluso visitar a un enfermo también, y sí, llevarle sí. algo, tal vez no saben ni cómo pagar su Su estadía en el hospital, cuenta, su cuenta, y mm, tiene necesidad. Entonces, si queremos tanto regalar, podríamos irnos a sí, esa gente. sí, Y también lo hacen. Hay personas, yo sé sí, que sí, sí, hacen, sí, y se sienten satisfechos, ¿verdad? ya. Porque han regalado a alguien que necesita de verdad, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, nosotros a nosotros nos ayudó muchísimo estar fuera de la colonia, ¿verdad? Por 30 años vivimos en el Oriental, donde el comprar y regalar no era tanto un tema, ¿verdad? Ya. Más bien a los niños se compra para el Día de Reyes. Golosinas, reyes, Sí, sí. de Reyes, eso, pero no así de Navidad. Ujú, Entonces, por eso nuestra familia no vivió eso realmente acá, pero yo de antes sí. Y ahora me doy cuenta que fue un gran beneficio vivir fuera de la colonia, porque por esos temas, porque puedes hablar con la gente, de repente están en eso y no se dan cuenta de que están ahí, ¿verdad? Que tiene que hacer y ese es el Navidad. Por ejemplo, hay algunos negocios en octubre, incluso antes de octubre empezaron ya cosas navideñas, estaban ya. apareciendo, es Ujú, todo puro negocio. ujú, Entonces, y ujú. la gente se juega con la ansiedad de la gente, ¿verdad? Sí. Entonces, usaste una palabra que me gusta mucho, principio. Entonces, Ujú. yo creo que tenemos que vivir con esos principios. Sí. Tener un principio, porque yo dije una vez a mi esposa, tanta ansiedad de la gente, mira, el sol sale igual que ayer, entra igual. Bueno, a veces el Señor lo hizo de tal manera que siempre es diferente, pero el sol Sí. entra, sale, entra, hay viento, como siempre. La gente no hace esa presión, ¿verdad? Ujú. Esa presión. Incluso muchos, bueno, hay que remodelar la casa, que hay que pintar. Eso es algo bueno, ¿verdad? Pero siempre hay un antes y un después de Navidad y de Año Nuevo. Cuando hablamos de esas emociones, ya hemos dicho que las emociones vienen porque realmente nos dejamos presionar en los otros, ¿verdad? Ujú, ujú, Es una presión social. ujú. Ojo, sí, es una presión social, pero estoy pensando nomás, porque conozco un poco esa realidad también, porque mi señora esposa viene un poco de ese contexto europeo, alemán también, en donde Ujú, ahí es muy fuerte eso también, ¿verdad? ujú, Y siempre he tratado de entender un poco por qué esa ansiedad. Mi experiencia de donde vengo, mi familia, tampoco en Navidad, era una linda fiesta familiar, ¿verdad? Se comía de manera diferente, ujú, pero nunca hemos recibido ni regalado cosas ujú, en Navidad, ¿verdad? ujú, Entonces no vengo por esa presión, pero siempre me interrogó por qué en la familia, ¿verdad? Esa ansiedad por regalar. Y ahí capté un poco también, y quiero compartir eso, porque también si tú vives en esa cultura donde está muy presente ese hecho de regalar en Navidad, si no regalas, hay un enojo también, Estás Enrique, fuera del ¿verdad? equipo. No sé si estás, pues no estás, pero de alguna manera la persona que no recibió de ti un regalo queda con un sentimiento, no diría de rencor, pero ¿por qué no me regaló? Ujú. ¿Verdad? No soy importante. No soy importante, ¿qué pasó? ¿Verdad? Te das cuenta que es una situación no fácil de administrar, Mm. no fácil de administrar. Tú tuviste seguramente la gracia y la bendición que al salir de ese contexto determinaste en un momento dado, no vamos a practicar eso y punto. Mm. En mi hogar era la presión también, pero después teníamos parientes y amigos que no podían y nosotros sabíamos, ¿verdad? No tiene dinero para comprar. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, determinamos en la familia. Te cuento una experiencia así de años atrás. Este año en Navidad, los regalos que vamos a hacer no deben superar los 20,000 guaraníes. Ujú, Y ujú. acordamos eso.
Fíjate vos, ¿verdad? Sí. Es poco dinero, se puede administrar y todos pueden formar parte de esa experiencia, ¿verdad? Nadie regala algo que cueste más de 20.000 guaraníes. Wow. Y entonces todos estábamos de acuerdo. Hoy en día con WhatsApp se determina, mira, en Navidad, hoy hemos acordado que nadie tiene que regalar algo que sobrepase los 20.000 guaraníes. Todo el mundo está feliz, todo el mundo regala, ¿verdad? Pero eso es una cosa que se acuerda en la familia con todo. Porque fíjate vos que no solamente nuestras familias se componen de papá, mamá, hijos, sino después está tío, abuelo. Un montón. Ahí tenés. Yo no sé, los menonitas, si vas a hacer una fiesta familiar de Navidad y tenés que regalar a todos. No sé cuántos miles vas a tener, millones vas a tener que gastar. ¿Y dónde está el límite, doctor? Porque muchas veces... Por eso es muy importante el límite que nosotros pusimos 1 año, ¿verdad? Este año, debido a que Julano no tiene trabajo o está estudiando y es pobre, el límite es esto, 20.000, ¿verdad? Y costó también encontrar algo significativo por 20.000, pero se encuentra, ¿verdad? Y todo el mundo estaba feliz, ¿verdad? Ahí bajo el arbolito, porque este fue el tema, ¿verdad? Y esa presión, ¿verdad? Yo que vengo del mundo latino, para mí esa presión no existe, pero veo que es realmente una presión emocional, sentimental, hasta espiritual, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Que si vos nos regalás, no sos prácticamente nadie y quedás fuera de ese ambiente cultural. Entonces hay que saber cómo administrar esa realidad para que realmente ni la otra persona se sienta mal por no recibir nada, ni tú como persona que regalas te sientes mal. Por eso un lindo ejemplo sería, bueno, poner un límite. Este año no regalamos, qué sé yo, nada que sobrepase tal valor, ¿verdad? Tal el monto, ¿cómo que se llama eso? El tope del gasto que vamos a tener que hacer este año, ponele un 40.000 o un 50.000 o un 20.000, eso, nadie regala más que eso. Y el que regala más, el valor más de eso, queda como el que quiere aparentar nomás, ¿verdad? Más o menos así, ¿verdad? Pero vuelvo a reiterar, ¿verdad? Lastimosamente, cortar así eso, porque yo te puedo asegurar que si cortás de raíz eso, eso va a quedar, va a ser un choque muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Es casi como del mundo latino, que vos, por ejemplo, tenés una Navidad sin pan dulce, más o menos. Así, y hablando del pan dulce, de las luces y todo eso, es otro tema. ¿Cuánto yo invierto o gasto en poner luces? Bien, porque tiene otra su apariencia. costo. Fíjate vos, nosotros, una infidencia nomás, ¿verdad? En mi casa hace años no compramos un arbolito, porque tenemos un viejo arbolito. Porque es costosísimo un arbolito de Navidad. Costosísimo, ¿verdad? Y realmente ahí estamos soldando y mejorando aquello, porque siempre se rompe, ¿verdad? Y estamos utilizando, y siempre decimos, vamos a comprar el próximo año. Pero debido al costo, nunca compramos uno, ¿verdad? Entonces, eso es un punto. ¿Se imagina si vas a comprar cada año un arbolito? Y después las lucecitas, ¿verdad? ¡Wow! Tiene su costo. Bueno, yo no sé si por eso viene el aguinaldo o qué, ¿verdad? Pero tampoco es para gastar todo en eso, ¿verdad? Tampoco, porque uno tiene, llega a fin de año y uno dice, yo quiero recibir mi aguinaldo para pagar mi cuenta, dice, ¿verdad? Fantástico, ¿verdad? Sí, es así, ¿verdad? Porque siempre uno tiene compromiso financiero que tiene que cumplir y esas son las primeras cosas que hay que honrar para que realmente lo que recibimos en esta época tenga un propósito digno y edificante para la persona, ¿verdad? De pronto en el hogar puede decir una familia, miren, este año yo no voy a poder regalar, tengo cuentas y si alguien me quiere bendecir, quiere hacer, regálenme dinero y yo pago mi cuenta con eso, más o menos podría ser, ¿verdad? Sí, y yendo un poco al lado positivo, vamos a ver, que tiene también la Navidad, fin de año, es cuando se vuelven a encontrar las familias. Bueno, muchos viajaron a Argentina, a España, mamá vuelve para ese día, papá, lo que sea, mi hijo va a volver. La gente que están en la campaña de sus hijos salieron hace tiempo por estudios, lo que sea. Y se encuentran. Época, y esos encuentros es algo muy positivo. Totalmente. Y hay que vivirlo a plenitud y con felicidad. Porque la Navidad, en primer lugar, en nuestro mundo latinoamericano y también germano, anglo-germano, es un tiempo de encuentro, ¿verdad?
Para nosotros los cristianos, en primer lugar, y aunque yo tengo la sospecha que en menos pensamos en Dios en esta época y en Jesús, ¿verdad? Pero no debería ser así, pero admitamos que nos resulta difícil a veces eso, ¿verdad? Pero sí pensamos en las familias, ¿verdad? Y creo que eso es una gran bendición porque Dios para eso da familia también, para que nos encontremos y pasemos un buen tiempo. Yo celebro muchísimo que siempre las personas priorizan esa necesidad de ir en la casa paterna, materna para pasar estas fiestas de Navidad. Eso es un motivo digno y pleno, lleno de felicidad. Porque en primer lugar, cuando hacemos esa experiencia, pues proveemos felicidad y gozo a papá y mamá. Yo recuerdo un año de joven cuando cometí la torpeza y la locura de no pasar una Navidad en casa y prioricé amigos por ahí. La ofensa que causaba a mis padres era tremendo y me llevó años para entender eso y pedir perdón y no hacer más eso, ¿verdad? O sea que para los padres, si uno tiene papá, mamá en vida, hay que en estas épocas priorizar y ir y pasar esas fechas con ellos, ¿verdad? Eso nos pasó, no era Navidad, pero nos pasó cuando entramos en el pastorado. Y nos sentíamos tan responsables que, de los hermanos. Viste que acá en nuestra cultura, yo tuve muchos choques culturales en ese sentido, porque acá en nuestra cultura Semana Santa es todo programación en la iglesia. Entonces sí, dije, bueno, ahora soy pastor, voy a ser responsable, voy a quedarme. En este caso era en San José de los Desarrollos. Era nuestra primera Semana Santa que mi esposa y yo íbamos a quedar. No, la segunda ya era, porque la primera... la primera sí nos fuimos también, quedamos también ahí por la distancia y todo, pero la segunda era ya a propósito, quedamos ahí. ¿Qué pasó? Todo el mundo se fue a su familia, Chipa, a Pepe, y nosotros quedaron solos. Y quedamos solos en la iglesia. No vino nadie. Nadie vino. Entonces yo me piché tanto ese día. Pero ahí aprendí, ¿verdad? Y dije, bueno, ahora ya entiendo que, y realmente le valoro lo que hicieron la gente, que dice, vaya a su familia, ¿no? Por supuesto. No es siempre hay iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, en ese punto yo quiero, como pastor, aprendí eso también en los últimos tiempos, y yo le dije a los hermanos, ¿saben, hermanos? Cuando ustedes tienen un acontecimiento familiar, que tu papá, tu mamá tiene cumpleaños, prioriza eso, no el culto. A veces cae un domingo vamos a juntarnos todos los hermanos, dice, para celebrar el cumpleaños de mamá. Y vos como evangélico no querés faltar al culto y no te vas. Te odian toda la vida por eso. Sí, por eso. Yo les dije a los hermanos, prioricen a la familia. Sí. Eso es más poderoso testimonio que ustedes estén en el culto porque no es verdad. Entonces, lo mismo se aplica para Semana Santa o para Navidad también. Sí. Ese tiempo de balde uno organiza grandes eventos en la iglesia porque los hermanos no vienen, se van todos a sus hogares, y eso hay que estar contento y feliz, ¿verdad? Porque a eso somos llamados, ¿verdad? Primero a demostrar amor a nuestras familias. Claro. Sí, cuando uno ve un poco los judíos tenían mucha prioridad en eso, ¿verdad? De la familia. Dios les enseñó a los judíos, a su pueblo, en sus fiestas. En sus fiestas de la familia, siempre fue de la familia. Y conste que en alguna parte dice, y en este día van a comer tú, tu hija, los hijos de tus hijos, tus siervos, tu criado, y todo forma una gran fiesta de familia. Por eso creo que en estas Navidades o en estas fiestas de fin de año, el más valioso regalo que podemos hacer es estar con nuestros padres, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad, llevar alguito para compartir. Papá y mamá te van a decir siempre, ¿verdad? Yo tengo todo, no necesito, lo que quiero es tenerle a mis hijos para verlos, abrazarlos, amarlos en esa fecha. Algunos matan su última gallina que tienen, pero por supuesto, pero total, la ocasión amerita, y para ser felices hay que comer también, porque no se puede ser feliz si no se come, ¿verdad? No hay que tener reparos en que preparemos cosas lindas, sabrosas en esa ocasión. Vuelvo a reiterar, ¿verdad?
un propósito lindo de esta fiesta de Navidad no pasa necesariamente por caros y buenos regalos que podemos hacer. Puede pasar por muchas otras cosas que podemos, con los cuales también podemos bendecir a las personas queridas. Excelente, doctor. Bueno, vamos a ir a hacer un corte, vamos a ir a una canción, de esa manera seguir después con el tema que estamos hoy, vivir con propósito un fin de año, sea Navidad, Año Nuevo. Así que vamos a ir al corte. Bueno, seguimos después de esta canción, seguimos con el tema de hoy. Estamos con el invitado, el doctor Flavio Florentín de Asunción. Estamos con un tema muy interesante de fin de año, estamos acercándonos al fin de año. Escuché que algunos países ya, creo que en Venezuela ya tuvo en octubre, ya fin de año. Pero acá más gasto todavía. Pero parece que esa gente no tiene probablemente mucho para gastar, ¿verdad? No, eso también. Sí. Pero yo creo que acá, doctor, aunque no, Navidad es el 25 de diciembre acá, pero parece que con los negocios ya en octubre... Muy temprano sí, también sí, se comenzó, muy temprano, ¿verdad? Sí. Bueno, querido oyente, quiero recordarles que usted puede llamarnos a nosotros por cualquier consulta con el número 0984-77-7707. Usted puede consultar ahí para tener un culto en su casa, en su estancia, donde usted trabaja, su lugar de trabajo o también en la comunidad. O de repente usted necesita algunos consejos, incluso hacemos consejería por vía WhatsApp. Y también vamos en su casa, en su lugar si hace falta, o usted viene por acá, por la oficina, toma un turno para su consejería. Bueno, doctor, estamos con ese tema tan interesante de fin de año y estamos con los oyentes, son varias culturas diferentes. Hablamos ahora bastante del tema de comprar regalos, pero el tema de... Hay personas también que, bueno, tal vez no le interesa mucho la parte de Dios y se emborrachan, derrochan toda su plata en festejos, muchas veces no tan decente. ¿Cómo podemos también darles un consejo a las personas que a ellos no, la Navidad no tiene nada que ver con Dios, sino tiene que ver con farra, acá, por allá? Su aguinaldo va todo para ahí y al final llega el enero y no tienen ni para llegar al 31 de enero, ¿verdad? El patrón tiene que adelantar, ¿verdad? Sí. Sí. Esa es una tendencia de fin de año también, es otra emoción que mucha gente tiene de derrochar. Sí, de alguna manera estas fiestas, como dijimos, ¿verdad?, nos predispone para la celebración, para el gozo y para la felicidad. Quienes tenemos la experiencia de fe y somos cristianos, nuestra manera de celebrar estos días es diferente de aquellas personas a las cuales tú estabas haciendo referencia, que no tienen esa experiencia de fe, pero necesitan de alguna manera pasarla bien. Y pasar bien para esa persona es abusar, ¿verdad? Ya sea de la comida, y también, que te da después un gran problema, abusar de la comida, abusar de la bebida, ¿verdad? Y otros a veces seguramente abusan de las sustancias tóxicas, ¿verdad? También, sí. Ahora, ¿qué recomendación podemos decir para esas personas, verdad? Desde nuestro punto de vista, un consejo sano y sabio, cristiano y espiritual, podríamos decirle prudencia, ¿verdad? Pero la prudencia es una virtud que hay que cultivar. ¿Cómo cultivamos si no tenemos la experiencia de fe? Uno dirá, yo no soy cristiano, entonces no puedo frenarme luego, dice, ¿verdad? Entonces, el más sabio consejo que podemos dar a esas personas es busque ayuda antes de que sea tarde, y como dice la Biblia, vengan los días malos y no tengo en ellos contentamiento. Sí. Tú mismo estabas hablando de que aquí en CTP 30 hay un departamento de consejería, ¿verdad? Yo no sé si es libre, gratis, pero... Sí, totalmente gratis. Totalmente gratis. Sí. Mire, si usted ahora es inteligente y quiere decir, y está pensando, este fin de año quiero hacerlo de manera diferente. No quiero abusar de nada,
no quiero derrochar lo poco que estoy teniendo, estoy administrando bien y mis capitales, ¿verdad? Y mis posibilidades, mi dinero, pero está llegando fin de año y yo sé, me conozco, ¿verdad? Que llega fin de año y voy a perder el equilibrio. Antes de que pierda el equilibrio, busque ayuda. Sí. Mire, y eso va a ser de incógnito, y nadie va a saber que usted llama por teléfono, conversa con algún consejero. ¿Cómo puedo yo hacer para que esta Navidad ya otra vez no avergüence a mi familia emborrachándome? Porque eso hay que saber, ¿verdad? Sí, sí. Usted va a saber que si usted llega borracho a su casa, malgastó todo su dinero, avergüenza a su esposa, a su madre, a sus hijos. Yo sé que a lo mejor usted en ese momento no le interesa cuando está alcoholizado, Sí. pero después pasó esa experiencia, después de que su dolor de cabeza y de cuerpo pasó, seguro que en su interior va a lamentar. Entonces, antes de lamentar, busque ayuda. Llame aquí al departamento de consejería, acá le van a ayudar para saber una manera sencilla, franca con usted misma, muy sinceramente, para saber cómo caminar de manera diferente estas fiestas de Navidad. Usted encuentre la sabiduría, la prudencia necesaria para que no se le vaya de la mano todo ya otra vez, ¿verdad? Entonces ese yo diría que es una manera en que podemos, porque estas personas que no conocen, ¿verdad?, la fe cristiana, acá le podemos dar textos bíblicos, versículos bíblicos, pero no le ayuda nada. Esas personas necesitan un acompañamiento, y un acompañamiento de incógnito, diríamos así, ¿verdad? Que no le avergüence. Y para eso está estos departamentos de consejería, para brindar ayuda a esa clase de persona que quiere pasar una Navidad diferente, feliz y con propósito. Totalmente, doctor. Y el tema también, cuando hablamos de prudencia, es en el manejo de vehículos, porque alcoholizado. Ay, mi Dios, sí. Hay muchos accidentes. Lo que pasa es que el alcohol y cualquier otra sustancia no permite que nosotros seamos racionales en ese momento. Ahí nos volvemos Superman, ¿verdad? Cuando estamos bajo los efectos del alcohol y todo. Y bueno, y Superman, ¿verdad?, que vuela unos metros y después cae y se golpea tremendamente. Sí. Si tú te golpeas, está bien, solo tú te golpeas, pero a veces en esa condición podemos golpear, matar y destruir a muchas otras personas. Y generalmente el borracho es lo que se salva, porque él está flojo, él no le pasa nada. Sí, es notable. Y los otros lo que mueren. Es notable a veces eso, sí, es notable. Pero después las consecuencias se sufre de eso. Sí, totalmente. Y el dinero que después se gasta en los hospitales. Sí, todo. Sí. Y otra palabra que siempre suelo usar mucho para Navidad es, la realidad es que hay muchas familias destruidas hoy día, que porque hubo ofensa, porque hubo una mala distribución de dinero, tal vez murieron. Yo conozco muchas familias donde murieron los padres, la herencia causó mucho dolor en la familia, otros sí que se pelearon. Entonces esa palabra de perdón, usar esta palabra, o sea, aplicar esa palabra en nuestras vidas, porque muchas veces son cosas tan pequeñas, y sería solamente que alguien se humille y hable con el prójimo para tener ese perdón y volver a gozarse como toda la familia, ¿verdad? Porque te duele cuando vos estás en una familia que uno no viene porque sabemos por qué no viene, ¿verdad? Está pichado, algo no se arregló, enojado. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, de que cuando hablamos de Navidad es que Dios vino a reconciliarse con la humanidad. Ya. Una cosita, me parece sí, y puedo ver esas experiencias familiares a veces tristes y dolorosas, ¿verdad? Ahora, estabas tú hablando de que hay que perdonarse, ¿verdad? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto perdonar? Un detalle muy importante que tenemos que saber, que Jesús enseñó a sus discípulos, a sus seguidores, a perdonar. En el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿A quién enseñó eso? A los seguidores y a los discípulos. La capacidad
de perdonar lo tienen los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús. Entonces, si usted quiere en algún momento, yo quiero perdonar pero no puedo, tiene que primero acercarse a Dios y acercarse a Jesús. Ahí usted va a tener la fuerza necesaria para poder perdonar. Usted en primer lugar, señora, señor, señorita, tiene que acercarse a Dios, a Jesús y pedir perdón para poder tener la fuerza y la capacidad para perdonar. O si no, no va a poder perdonar, ¿verdad? Quienes tenemos la capacidad, y aún a nosotros, ¿verdad? Que tenemos a Jesús como Señor y a quienes seguimos, nos dificulta perdonar aún a nosotros, cuanto más las personas que no tienen. Pero quienes tenemos a Jesús sabemos que debemos perdonar. Por eso yo digo, si quieres perdonar, primero acércate a Dios, pide perdón y después vas a tener la capacidad de perdonar. Sí, ese es el camino. Sí, sí. Sí, porque nosotros como seres humanos nos cuesta. No. Y no vamos a tener la fuerza. Y aún siguiendo a Jesús nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Pero ahí tenemos el mandato. Sí. Y ahí tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar. Y si somos desobedientes, vamos a vivir tristes toda la vida por no perdonar, ¿verdad? Tenemos que perdonar, ¿verdad? Por eso yo digo, las personas que están lejos de Dios y quieren perdonar, primero tienen que acercarse a Dios. Y ahí van a tener la fuerza para perdonar. Sí, y es tan lindo ver otra vez familias reconciliadas, familias que después pueden estar todavía juntos, o sea, nuevamente juntos. La felicidad es diferente ahí. Sí, la felicidad es diferente. Cuando la reconciliación llega a nuestras vidas, ya sea porque nos hemos reconciliado con Dios o con nuestros semejantes y con nuestros familiares, la felicidad es, podríamos decir, plena. Ahí realmente vamos a tener una plenitud de gozo, de felicidad. Bien, entonces ahí hablamos de vivir con propósito el fin de año, tanto Navidad como Año Nuevo. Otro tema, lo que siempre en Año Nuevo hay tantos accidentes en cuanto a se tira bombas y de todo eso, se gasta mucho dinero en eso. Ahora, volviendo un poco a ese tema de la economía, las finanzas, porque eso es gran parte impactante en las familias también. Uno puede vivir feliz también, no regalando, uno puede vivir también feliz, depende mucho de nuestra postura que tenemos, de nuestra seguridad de nosotros mismos que somos, ¿verdad? Ahora, doctor, sería bueno que alguien de repente como familia o matrimonio, por ejemplo, uno se sienta, bueno, vamos a llegar al fin de año y haga un presupuesto. Este fin de año queremos limitarnos acá, queremos tanto podemos gastar ahí, porque queremos vivir también en enero. Claro. Sería bueno. Sí, se hace muy poco eso, ¿verdad? Muy poco se hace, ¿verdad? Yo creo que es bueno que uno haga un presupuesto de vida, pero durante todo el año. Sí, ¿verdad? Todo el año, sí. Lo que pasa es que en diciembre, por el tema del aguinaldo u otras cosas, uno tiene mayor disponibilidad. Sí. Y cuando tú tienes mayor disponibilidad, tienes la tendencia de, con liberalidad, gastar también, ¿verdad? Por eso es importante, yo creo que más que un presupuesto, ponerse límites, ¿verdad? Y poner pautas de, bueno, número 1 quiero en esto, número 2 quiero en esto, número 3 quiero en esto, ¿verdad? Yo diría que una persona, si tiene, por ejemplo, compromisos financieros que tiene que cumplir, ya sea crédito, ¿verdad? Eso tiene que ser prioridad, ¿verdad? Honrar eso, pagar eso, ¿verdad? Después, qué sé yo, no sé qué es lo que será, yo quiero gastar para la fiesta, en alimentos, esta cantidad y esta cantidad, determinar, de tal manera que, como vos decís, uno pueda después pasar el año teniendo todavía un poco de recursos con los cuales poder sobrevivir, ¿verdad? Sí. Es una tristeza terrible. Personalmente nunca enfrenté, ¿verdad? Que, por ejemplo, enero ya no tenga cosas así, ¿verdad? Pero mi realidad es muy diferente, pero eso hay que preparar. Eso no ocurre por casualidad. No. Eso hay que saber con qué uno cuenta y de lo que cuenta cuánto quiere gastar para tal y tal cosa, ¿verdad? Ya sea comida, bebidas, regalos o lo que sea, ¿verdad?
Claro, porque ese tema de regalos en tu cultura no vas a poder quitar eso, ¿verdad? No. Y entonces hay que decir, bueno, yo quiero, pero en este año esto nomás quiero gastar. Eso ya va a ayudar, ¿verdad? Sí. Para que te sobre. Y así es. Y cuando hablamos de esa presión social de quiero ser como el que está ahí arriba, me hace siempre recordar, había un señor que la gente un tiempo cuando tenían sus estancias tenían una feroz antena por su vehículo y esa era una persona que aparentaba, o sea, tenía su estancia. Entonces él, que no tenía vaca, no tenía estancia, no tenía tampoco tanta plata, primero se endeudó con su camioneta de lujo lo que compró y encima puso una antena. Entonces, de la camioneta. De la camioneta puso una antena como los otros. Entonces alguien le pregunta, ¿y vos qué frecuencia de radio tenés o qué? No, yo no tengo radio. Tengo nomás eso. Tengo esa antena para que la gente... O sea, para que la gente vea que tengo antena. No, y esa es la presión de mucha gente. Que, sí, exactamente, sí. Es un ejemplo de cómo se dejan presionar, ¿verdad? Sí, y sí, se dejan presionar y causan risa. Sí, mayormente también. causa risa y a veces burla también, Sí, ¿verdad? también. Y después uno se enoja porque se ríen de uno, ¿verdad? Pero la verdad que uno realmente fue el tonto que hizo que la otra gente se ría de eso, ¿verdad? Creo que es una, ¿cómo es? Una debilidad humana queremos aparentar aquellas cosas que no somos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que cuidarse mucho de eso porque vamos a caer siempre siendo una risa para los demás, ¿verdad? Sí. Y como vivimos en una comunidad pequeña, que todos nos conocemos, Eso es. enseguida esas cosas se saben y se burlan de la gente de nosotros, ¿verdad? Eso es de repente mucho más fácil vivir en Oriental, donde vos vivís en un barrio... Bueno, te perdés ahí, ¿verdad? Aunque en nuestra cultura también hoy día casi no conoce a tu vecino, ¿verdad? Estamos en eso también. También, sí. Se vuelve muy rápido, la gente se vuelve más egoísta. Muy individualista. Individualista y cada uno tiene lo que necesita y no necesito prestar de mi vecino. Y vivimos un tiempo donde no queremos depender del prójimo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de Navidad, de Año Nuevo, ¿cómo podemos redescubrir un poco el significado de Navidad? Para muchos Navidad es luces, es regalos, pero bueno, no vamos a discutir la fecha de la Navidad, que se puso el 25, pero no es el tema hoy, pero esa Navidad, el origen, o sea, ¿por qué festejamos Navidad? ¿Qué significa para mí que hay una Navidad? Muchos le tienen a ese Jesús ahí, en el pesebre. En el pesebre y le tienen por la calle, hacen sus casitas ahí, lo tienen un mes ahí y ahora esa mentalidad de que es un niño Jesús, o sea, siempre es niño. Entonces, nunca crece. Nunca crece. Entonces, ¿cómo podemos mentalizarnos un poco diferente de que, bueno, hoy en la Navidad ese niño dónde está, qué quiere de nosotros, por qué tuvo que venir aquí en la tierra? ¿Cómo podemos buscar un poco ese sentido de Navidad? Sí, yo creo que una de las cosas que puede ayudarnos es saber que la Navidad es un tiempo en donde Dios Padre nos hizo un gran regalo. Y el gran regalo que Dios Padre nos hizo y que recordamos en Navidad es el nacimiento de su Hijo Jesús. Eso es una primera cosa. Tenemos que recordar que la Navidad es un tiempo en donde Dios nos hizo un gran regalo y ese regalo es que envió y nació su Hijo en este tiempo. Pero ese niño va a crecer y se va a constituir en nuestro Salvador y en nuestro Señor. O sea, verdaderamente ese regalo tenía un gran propósito, ¿verdad? Sí. Y ese propósito es que este Hijo de Dios que nació en ese tiempo de Navidad se va a constituir en el Salvador y en el Señor de nuestras vidas. Y a quien debemos conocerlo para que verdaderamente la Navidad tenga el verdadero sentido para nuestra vida. Por eso es que estamos hablando todavía de estas cosas, porque muchas personas aún no conocen ni recibieron este gran regalo de Dios que es Jesucristo, que nació en esta época de Navidad. Yo diría que esa es la primera cosa que tenemos que saber, que Navidad es un tiempo para recordar
es recordar que Dios nos hizo un gran regalo con el nacimiento de su Hijo. Está bien celebrar, alegrarnos en este tiempo, pero lo más importante es recibir ese regalo que nos dio Dios, su Hijo, y recibirlo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, para que todo cambie, ¿verdad? Mira que el nacimiento de Jesús cambió la historia, cambió el mundo, en su época inclusive, ¿verdad? Hasta los astros ahí se convirtieron, ¿verdad? Porque esa estrella que vieron los magos ahí, esa historia fantástica, hermosa, linda y maravillosa y poderosa, cambió el mundo. Pero ese regalo que es Jesús, que nació en esta época de Navidad, lo debemos recibir, debemos abrirlo, ¿verdad? Y abrirnos nosotros para recibirlo, para que también nuestro mundo cambie. Si nosotros no recibimos este regalo que es Jesús, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir arrastrándonos por la tierra y por el barro, pero tenemos tantas historias de vida que al recibir a Jesús como el regalo maravilloso de Dios en su vida, su historia de vida cambió. Su historia de vida cambió, y eso es lo que yo diría que una Navidad con propósito, esta Navidad puede ser, cuando realmente nosotros decimos, voy a probar un poco y recibir este regalo de Dios. Sí, y por ejemplo, cuando hay uno que es cristiano y se reúne con toda su familia, la mayoría no son cristianos, ¿qué podría hacer el cristiano? Bueno, ese es un punto muy tenso y muy crítico también, ¿verdad? Muy tenso y muy crítico, porque si yo soy cristiano y el resto no, tenemos que saber que el resto estará con las copas arriba, celebrando, riéndose, feliz y contento, ¿verdad? No, como dice la Biblia, no ser religioso no hay que echar perlas a los, bueno, no quiero decirlo, ¿verdad? A los cerdos. No, ese no es el momento para predicar. Ese no es el momento para predicar, muy importante saber. No es el momento para ser muy santo y diferente a los demás. Ese es un momento para celebrar, ¿verdad? Para ser feliz, y va a quedar mejor, porque si como cristiano usted va ahí y empieza a discutir y a pelear y tratar, ese no es el sentido de la Navidad, esa fiesta se va a volver triste, ¿verdad? Sí. No, ese no es el momento. Usted trate de pasarla bien con su familia, comparta con ellos, trate de que le respeten, porque también los otros a veces que no son cristianos son pesados y abusivos, quieren hacernos tomar, hasta que tomar, ustedes no toman luego nada, dice, ¿verdad? Agarre el vaso, huela y no tome, ¿verdad? Y deje nomás ahí, pero no le haga la contra, porque si, estamos ahí para pasarla bien, ¿verdad? Estamos para pasarla bien. Claro que es una tensión, tiene que tratar en lo posible, más adelante, después cuando todo está contento, explicar el motivo por el cual usted tiene ese tipo de vida, y que trate que si no compartan, por lo menos respeten, ¿verdad? Pero ahí en esa celebración no se ponga usted a predicar el verdadero sentido de la Navidad, ¿verdad? Porque eso va a caer mal y va a ser para pelea nomás, ¿verdad? Trate de hablar de los lindos momentos de la familia, recordar, qué sé yo, los abuelos, los chistes de los abuelos, recordar las metidas de pata de la familia, para pasarla bien, bien, ¿verdad? Ya va a haber momento para la predicación y para la explicación de lo que uno cree. Sí, muchas veces he visto también, doctor, que por ejemplo hay familias que también se ponen, a pesar de que hay copa y todo eso, pero se ponen religiosas en cierta manera, y por lo menos al cristiano de su familia le piden, no podías bendecir la comida, por ejemplo. Sí, entonces, eso también, ¿verdad? Y qué buena oportunidad. Sí, eso sí. Trate de hacer una oración breve y gratitud. No predique en su oración tampoco. Eso es. Porque si no, ya no le van a pedir más, ¿verdad? Pero una linda oportunidad, ¿verdad? Sí. Hay que agradecer por esa oportunidad, ¿verdad? Y recordar de que, bueno, Dios nos bendice con esta abundancia de comida, y vamos a dar gracias por esa comida. Muy bien, doctor. Y vamos a ir a una última canción. Entonces volvemos para la recta final. Bien, estamos de vuelta después de esta canción, y queremos seguir charlando sobre este tema tan interesante de hoy con el doctor Flavio Florentín, sobre vivir
la Navidad, el fin de año, con propósito. No solamente esperar a que venga, vamos a ver qué hacemos, sino que tengamos realmente decisiones firmes. Yo en esta Navidad, ese año nuevo, me propongo como familia, como persona, yo quiero pasarlo bien, yo no quiero estar después en el hospital por culpa del alcohol, o accidentado, lo que sea, o no quiero perder todo mi dinero, sino quiero vivir felizmente ese fin de año, especialmente la Navidad. Y después también en enero no quiero hacer sufrir mi familia porque no hay nada para comer. Así que hemos hablado de eso, de la importancia de la mayordomía, vivir también con propósito en cuanto a los gastos que hacemos. Doctor, como cristianos, y no solamente como cristianos, ¿verdad? Yo creo que como persona, sabemos que en nuestra sociedad Jesús dijo, pobres siempre tendréis con ustedes. Entonces hay mucha gente, tenemos la tendencia de suicidio, intento de suicidio, hay gente sola, gente que no tienen parientes, muchos no viven con sus padres, muchos viven en miseria económica y también espiritual. ¿Cómo podríamos hacer, no solamente como cristianos, sino como ser humano, qué podríamos de repente hacer para ayudar a ese tipo de gente? Me viene ahora a la mente qué cosas buenas podemos hacer en esta Navidad, ¿no? ¿Qué cosas buenas podemos hacer en esta Navidad como persona y como familia? Y me viene a la mente una experiencia que me compartió un hermano en la fe ya anciano, ¿verdad? Y me compartió esta experiencia de fe, porque él era marinero. En su juventud y adultez trabajó como marinero y mercante, ¿verdad? De Asunción, iba a Buenos Aires en un barco y en una de esos viajes le agarró la época de Navidad. Y le agarró la época de Navidad en Buenos Aires, Argentina. Y ahí en Buenos Aires, Argentina, quienes conocen eso, hay muchos subterráneos, hay trenes. Y bueno, él ese 24, como no tenía nada que hacer, no estaba con su familia, tenía libre de su embarcación, se fue y bueno, voy a conocer, dice, el tren, el subte, y se fue y viajó ahí, ¿verdad? Se iba y venía, paraguayito quería experimentar. Y se bajó en una estación, ¿verdad? Y ya eran como las 9:30 de la noche del 24, y él estaba ahí mirando y sentando. Y una persona, un argentino, se le acercó y le dice, ¿de dónde usted? Le dio charla, ¿verdad? Y le comentó, yo soy de Paraguay, embarcadizo, estoy conociendo porque estoy libre hoy y estoy conociendo, dice. Y esa persona, dice, le dijo, no, usted se va a ir conmigo a cenar en mi casa y pasar Nochebuena en casa. Wow. Desconocido. Totalmente. Y hasta ahora, de anciano todavía, él se recordaba y emocionado de esa experiencia, ¿verdad? Solo el desconocido. Bueno, y así podemos hacer cosas buenas que le proveen felicidad a otra persona. A lo mejor que está sola, que necesitado, siempre conocemos, tal vez preparar una rica comida, una sopa, un chipaguazú y llevar de regalo a ese vecino pobre que tenemos, podría ser, ¿verdad? O un rico iguazuca, ¿verdad? Esta fecha también nos hace muy sensible y solidario, ¿verdad? Sí. Y si tenemos 3 gallinitas, capaz que matamos a las 3, 2 comemos nosotros y uno regalamos al otro. De maravilla vamos a quedar y vamos a bendecir, ¿verdad? Sí. Y si somos cristianos y sabemos que a lo mejor en nuestra iglesia tenemos un hermano que está necesitado, qué sé yo, no hace falta un regalo con el hermoso envoltorio. Más significativo va a ser si tú preparas una rica comidita, un plato y le llevas para esa ocasión, va a quedar fantástico. Lo importante es que qué cosas buenas podemos hacer en esta época de Navidad, eso, buscar en nuestro vecindario o dentro de nuestros familiares, puede ser familiares también que hace años no le visita a usted, que ya sea, no necesita ser el 24, pero vaya el 22, 23, le visita, le saluda, un pan dulce que vos compres ahí, 18, 20 mil guaraníes, no sé cuánto será el pan dulce ahora, un pequeño, lleve, darle un saludo, un gran abrazo. Solamente venía en esta fecha, como hace años que no vengo a saludarte y a desearte una feliz Navidad.
fantástico va a quedar. Sí. Y es una cosa que va a ayudar a bendecir a esas personas. Sí, yo escuché justamente con una persona, dijo, un papá de familia, hicieron una torta y para ese 24 recorrieron con sus hijos la ciudad. Dijeron, vamos a ver si encontramos a alguien con la cual compartimos. Y encontraron un señor sentado solo. Mira. Y bueno, entonces no solamente le dieron la torta, sino preguntaron si quería ir en su casa para compartir. Wow. Entonces le llevaron a su casa y los chicos entusiasmados. Y realmente uno deja un legado también a la familia, a los niños. Sí, así es. Sí, entonces ese señor me imagino que nunca lo olvida, ¿verdad? Sí, así mismo. Fíjate vos que este hermano así, una experiencia. Y también hay que saber que hay personas a veces que por motivos de estudios o de trabajo están lejos de su casa y no puede ir. Entonces esas son personas a quienes podemos ayudar con un gesto de esta naturaleza. Sí, totalmente. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa y quiero agradecerle a usted, querido oyente, por haber estado con nosotros esa hora y media y que realmente Dios pueda bendecirles en esa Navidad y recordarse de lo que hemos hablado, de vivir una Navidad diferente, una Navidad con propósito, cuidando su economía, también gastando para alegrarse con su familia, invirtiendo en eso, pero por otro lado también no olvidarse de los que están solos, los que están necesitados, porque para eso vino el Señor Jesús, para los que necesitan, por los que están solos. Entonces podemos ser ese Jesús para mucha gente, ¿verdad? Doctor, ¿podrías guiarnos en una oración final? ¿Cómo no? Entonces, orar justamente por personas que de repente ya tienen miedo, porque hay personas que tienen miedo del final. Tienen miedo porque por esa ansiedad justamente y por esa soledad. Entonces, orar por ellos para que Dios pueda realmente mandar su ángel a esa persona. Amén. Para que realmente pueda ser ayudado y también nosotros cumplir con eso. Amén. Oremos. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias que podemos conversar contigo, agradecerte a ti por la vida, agradecerte principalmente porque en esta época de Navidad que se acerca, vamos a recordar de vuelta el nacimiento de Jesús, el gran regalo que ha llegado a nosotros y que hemos recibido. Gracias, Dios, te damos por Jesús. En esta hora también queremos pedirte que todos los oyentes de la radio podamos tener sabiduría para realmente esta Navidad pasarlo con un buen propósito. Propósito de ayudar, de bendecir al que necesita, que tu Santo Espíritu nos inquiete con respecto a aquellas personas que necesitan de nuestra visita, de nuestra ayuda, de nuestra cercanía. Y Padre, bendice nuestras familias. Te agradecemos por este año que va pasando, un año en donde hemos sentido que tú has caminado con nosotros. Y queremos pedir la bendición tuya, Padre querido, para todos los oyentes, para que podamos, Señor, con tu ayuda, pasar una feliz Navidad en este año. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, doctor, por un placer. Aceptar Gracias la a ustedes. Invitación. Ha sido un placer compartir esta hora y media con usted, con ese tema tan importante de vivir el fin de año con propósito. Así que, oyente, usted puede volver a escuchar mañana a las 20 horas esta programación. Y también, como hemos dicho al principio, lo encuentra en las redes sociales. Así que muchas bendiciones y hasta la próxima con un nuevo programa Caminamos Contigo.